¿Cómo es? Señor, tome la pastilla antes de venir. No, pero ¿sabes qué? Gustavo tiene un montón de cosas para contarnos. Así que, Gustavo, te abrimos micrófono. Pará, tranquilo, no. ¿Será que nos está escuchando, Gustavo? No, pará. Ah, bueno, probablemente sí nos está escuchando, pero es necesario que Ahí está. habilitemos su ingreso. Tengo que habilitarle el micrófono también. Bueno, A ver. alfombra roja. Habla Gustavo, a ver si te escucho. No, no te escucho. Bueno, hola, ¿qué tal? Ah, sí, Buenos te Ahí escucho. días. está, pero sí, ahí está. Sí, sí, sí. Gustavo, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Gracias. Estaba escuchando cuando recordaban, tengo eco, ¿Ahora? A ver. cuando recordaban la frase que le dedicaban a Mario Pergolini en el programa CQC, que era un ciclo en donde Mario se quedaba como colgado No, no es como y que. los demás le preguntaban, Mario, ¿en qué estás pensando? Y decía alguna cuestión relacionada con qué estará haciendo determinado personaje público. Esa era la secuencia completa de ese espacio de programas. No me acordaba más. Además de viejo, tengo memoria. Sos un pibe, sos un pibe. Gracias. Bueno, Gustavo, eh, nos trae hoy, trae mucha agua hoy, todo lo que ha pasado en 3 4 días, con esto que hizo La Libertad Avanza y demás, creo que tenemos para hablar mucho tiempo. Mm, sí, y sobre todo relacionado con la memoria, porque ¿qué es lo que ocurre con los candidatos libertarios y votantes? Por un lado, ellos se plantean como lo nuevo, como lo anticasta, y nosotros entramos en la disyuntiva de cómo contrastar con algo que, de acuerdo a muchos analistas, el fenómeno Milei es más una moda que una propuesta racional. ¿Cómo contrastamos contra algo que es una moda? Eh, es muy difícil pensar que políticamente, frente a las elecciones presidenciales que van a ser el mes que viene, eh, tenemos que estar contra una moda que además es una moda casi como la Coca-Cola, decíamos la semana pasada, porque la toman casi todos y nadie sabe qué contiene. Eso es lo peligroso, que están optando por algo considerado moda, fenómeno, y disrupción, rebelión, enojo, sin saber cuál es el contenido de lo que esta gaseosa de moda se está presentando a las elecciones presidenciales. Y acá es muy interesante de pensar, porque generalmente se plantea que el voto a Milei es el voto joven, que a través de TikTok y de otras redes sociales, con capsulitas en video, con propuestas casi irracionales, que prenden muchísimo frente a la actual situación social y económica que están viviendo muchos argentinos. Uno dice, ¿cómo contrastar? Bueno, en esta semana, en estos días, hubo dos hechos fundamentales que tienen que ver, por un lado, con la memoria histórica, ¿no? El acto de ayer de Victoria Villarruel haciendo eh, una demanda de justicia para las víctimas del terrorismo, de la guerrilla que se instaló en Argentina previo a la dictadura, ya eso está sentenciado por la justicia como delitos prescriptibles. Y las organizaciones guerrilleras que participaron en ese momento ya reconocieron el error de haber tomado las armas y haber hecho atentados durante esos años convulsos. Detrás de esta lógica de Victoria Villarruel, de pensar que también hay víctimas del terrorismo que no han recibido justicia y que tienen que recibir una reparación del Estado, está la reivindicación del accionar de la dictadura a partir del 24 de marzo de 1976. Y ahí está la trampa. Ellos siempre vienen con la trampa. Ya de entrada, llamarse libertarios y defender la propiedad privada es una enorme contradicción discursiva
y teórica, en donde no podemos entrar porque estamos ante una moda. Entonces, ¿cómo le decir al votante de Milei que lo vota por su manera ronca de hablar y agresiva y contra la casta? ¿Cómo le vamos a explicar al votante de Milei que opta por una moda que el tipo que se plantea anticasta está eligiendo a su gabinete integrantes de la casta, funcionarios de Menem están entrando al posible gabinete de Javier Milei si tenemos la gran desgracia para el país de que los votantes se sumen y le den casi la victoria en primera vuelta? Son tan anticasta que Victoria Villarroel, en ese acto desideologizado en defensa de las víctimas del terrorismo guerrillero de los 70, está la reivindicación de aquellos militares que después tomaron el poder para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos argentinos. ¿Cómo contrastamos todo esto? Es muy difícil porque estamos hablando, por un lado, de votantes jóvenes que no vivieron ni el kirchnerismo y menos aún la dictadura, y que tenemos que insertarlos en una memoria histórica que tenga una funcionalidad también con lo económico. ¿De qué nos sirve haber construido durante 40 años una memoria histórica respecto a la dictadura si los lineamientos económicos impuestos desde la dictadura siguen teniendo vigencia? Gran parte de los problemas económicos que tenemos se instauraron en la dictadura. Entonces, todo esto está incluido en la botella de Coca-Cola. Todo esto que trae Milei y Victoria Villarruel, que incluso la naturalización con que la legislatura porteña habilita un espacio de negacionismo, ya es por sí un acto antidemocrático. Como lo fue en 2016, en enero de 2016, cuando el que era secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruz, le abrió la puerta a Victoria Villarruel para que presentara un libro negacionista. Y Victoria Villarruel no es solamente la candidata a vicepresidenta de adorno como fue Gabriela Michetti en el gobierno de Macri, que era un adorno casi inútil. Victoria Villarruel es una persona con mucha formación, que pugna por la defensa no solo de estas víctimas del terrorismo de los 70, sino también fue defensora de muchos personeros de la dictadura que desaparecieron y tiraron gente de un avión. Fue la que organizaba las visitas guiadas a Jorge Rafael Videla, el máximo exponente de la dictadura. Por lo tanto, no estamos hablando de gente que se conduele por víctimas, como puede haber sido la ETA, bueno, acá de montoneros y del peronismo revolucionario. Estamos hablando de alguien que defendió genocidas y que niega el terrorismo de Estado. Pero no solo eso, porque fuera del acto, cuando fue el canal TN, TN no, La Nación Más, empezó a denostar la figura de Estela de Carlotto. La categorizó como un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena justificó el terrorismo. Es decir, para ella, para Victoria Villarruel, hay una sola idea de terrorismo, que es la de los ciudadanos civiles que tomaron las armas e hicieron atentados, que esos son crímenes que para la justicia argentina prescribieron, a diferencia del terrorismo de Estado, que fue ese plan sistemático de desaparición de personas, de robo de bebés, de torturas y de apropiación de eso que defienden los libertarios, que es la propiedad privada, como por ejemplo el caso de Papel Prensa con la familia Greiber, para ellos pasa por el contenido de la botella de la Coca-Cola. Por si esto fuera poco, Victoria Villarruel no va a ser solamente la vicepresidenta, sino que Javier Milei ya la sitúa como ministra de Seguridad
y como ministra de Defensa. Es decir, que esa posición de ella, negacionista de la dictadura y del terrorismo de Estado y del genocidio, va a estar a cargo de dos áreas fundamentales en el manejo de las fuerzas de seguridad de nuestro país. No es un personaje menor. ¿Cómo? Como vicepresidenta, ¿puede dirigir dos ministerios? No lo sabemos. En principio, no hay ningún impedimento. Ya sabemos que lo que no está prohibido está permitido. Nunca se dio el caso de que una persona que asume como vicepresidenta, además de ser la presidenta del Senado, sea ministra de Seguridad y ministra de Defensa. Nunca se ha dado el caso de tanta apropiación de cargos. Ellos que hablan de la casta están enquistando y encastando a un personaje como Victoria Villarroel, que es defensora de la casta, de la peor casta, que eso verdaderamente es dañino, eso verdaderamente. Y lo cual evidencia que esa estigmatización de estar en contra de la casta es una postura que solamente incluye como casta a los políticos y esencialmente a los políticos peronistas. Porque no es casta Macri, porque Macri está sumándose a las filas de Milei, lo está asesorando y hasta ahora Javier Milei lo está elogiando a Macri. Y si Macri no es parte de la casta, ¿quién lo es? Tampoco habla de las empresas enquistadas que nos están haciendo la vida imposible con la especulación y con los aumentos de precios. Esos tampoco son la casta. Tampoco lo son los jueces, por lo menos los jueces amarillos. Eso tampoco son la casta. Por lo tanto, la casta está definida como aquellos exponentes del movimiento nacional y popular que no han hecho demasiado para mejorar la vida de los argentinos en estos 3 años y pico, a pesar de los muchos logros que puede tener el gobierno. Hubo justamente la pérdida del poder adquisitivo por no enfrentar a la verdadera casta, que son los grandes, los principales empresarios de nuestro país. Bien, pero Javier Milei, esta botellita de gaseosa, contiene otra cuestión que debería alarmar a todo el mundo. Se le escapó. Lo dijo en un acto irracional porque tomó la pastillita equivocada, o alguno de los perros muertos que tiene en su mente le habrá dictado que las empresas pueden contaminar el agua. Una pavada que se le escapó, que debe ser de enorme gravedad. Y acá habría que hacer un recorrido, porque dijo, una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera, porque el valor del agua es cero. Y propone la apropiación de los cauces de agua de nuestro país por parte de intereses privados. A ver, él dice que hay una mala definición de los derechos de propiedad porque el dueño de una fábrica puede contaminar el agua y a la vez limpiarla para después venderla. ¡Wow! Todos los ecologistas, todos los defensores del ecosistema deberían estar ya repudiando Greenpeace, a este ¿no? tipo que puede ser presidente. Greenpeace. Exactamente, Greenpeace que Buah. durante los años de Cristina estaba en actividad plena con Macri, que se desbandaron los bosques en el norte, en Salta, en tierras de él. No decían absolutamente nada, se preocupaban por las ballenitas. Pero, y ahora, cuando aparece un candidato que es absolutamente del establishment, que es un tipo que se presenta como rebelde, pero es más casta que cualquier papa frita, está hablando de se puede contaminar. Recordemos, Bolsonaro, en el gobierno de Brasil, durante el gobierno de Bolsonaro, fue donde más bosques del Amazonas se destruyeron. Y él tenía y tiene una postura antiecologista. Recordemos que Milei, que es nuestro Bolsonaro en castellano, es un negacionista no solo de los crímenes de la dictadura, sino también del cambio climático. Recordemos aquel famoso debate donde dijo que es mentira el cambio climático porque se tienen registros de hace 10.000 años que, y se les mataron todos de risa,
porque los registros empezaron a aparecer sobre finales del siglo XIX con respecto a la temperatura. Por lo tanto, todo lo que hablemos de cambio climático tiene que ver con los últimos 100 y pico de años y no con 10.000 años. Bueno, demuestra su ignorancia del tema. Gustavo, Sí, también está apostando una batería, no solamente tiene frases que son desconcertantes, sino que también apuesta al horror, ¿no? Porque cuando se lo escucha comparar al Estado con un secuestrador de niños, no sé si recordás ese ejemplo que dijo esta semana, niños secuestrados y no, embebidos. habló de como un pedófilo Ahí está. en un jardín de infantes con niños encadenados y bañados en vaselina. ¿Qué A es ver, eso? ¿a qué perverso se le puede ocurrir una imagen así? ¿A qué perverso se le puede ocurrir esa imagen para comparar al Estado? Ronnie se caga Pero de además, risa. Pero, es una es locura. increíble, Es una locura. totalmente. Es una Pero locura. aparte, lo más importante es, la cara de Ronnie es increíble, pero esa imagen es Nos supera bestial. completamente. Es su fantasía, no sé qué le pasa. Pero además, pensemos en la gran contradicción dentro de esta botella de Coca-Cola, que es que el tipo es antiestado, pero a la vez está candidateado para ser el presidente de ese estado, al que denosta, bombardea y quiere aniquilar, y que a la vez necesita de ese estado, porque va a haber algunas cosas que elimina con esa brutalidad de la semana pasada de este ministerio afuera, esto fuera, como un patrón de estancia. Me hace recordar una de las campañas de reelección de Macri en la jefatura de gobierno porteño, cuando hacía afiches que ponía vos sos bienvenido, con personas con fotos de maestra, de trabajadores, el vos sos bienvenido. Bueno, este tipo lo dice al revés, vos afuera, vos afuera. Y sin embargo, es la moda. Estamos ante una moda que aparte plantea la locura de eliminar impuestos por un lado, derogar la ley de coparticipación federal, y ojo que mi ley tuvo muchísimos votos en las provincias, no es un fenómeno porteño o de las grandes capitales. En las provincias se votó un tipo que está diciendo que quiere anular la coparticipación, que para los que no entiendan, la coparticipación es lo que el Estado Nacional recauda de impuestos y deriva a las provincias para que tengan un presupuesto para hacer obras públicas. Por lo tanto, la medida de mi ley de eliminar la coparticipación es afectar a las provincias. A las provincias. Por lo tanto, no hay racionalidad posible frente a la propuesta de mi ley y frente a los votantes de mi ley. Yo no voy a decir cómo se puede elaborar una campaña propositiva frente a semejante bestialidad, porque es una bestialidad, ignorancia, maldad, daño. Y siempre se lo compara a Milei con Bolsonaro y con Trump. Pero no, porque, por ejemplo, Trump tuvo medidas proteccionistas con respecto a la economía norteamericana. En cambio, este tipo es un Trump, pero totalmente alineado al imperio. Gustavo, ¿y vos considerás que entramos ya en un túnel llamado trampa, donde nos vemos obligados a salir a cruzar los disparates que él dice y de alguna manera los pocos medios que estamos alertados frente a la amenaza que significa su figura y lo que promete, lo estamos instalando un poquitito más? Entramos en ese problema, ese círculo vicioso. Es la controversia. ¿Qué es lo que pasó con Macri en 2015? Yo recuerdo que cuando la previa, cuando estábamos en el 2014, y Macri ya se posicionaba como posible candidato a nivel nacional, uno hablaba de las cosas que hacía Macri en la jefatura de gobierno porteño y te decía, pero ¿qué hablas tanto de Macri si es solamente un intendente? Cuando llegó a la presidencia,
a las elecciones de 2015, el tipo estaba absolutamente blanqueado. Era como alguien recién llegado a la política y bajado de una nave extraterrestre. ¿Qué pasó? Ganó. A pesar de todas las atrocidades que había cometido durante los 8 años de la jefatura de gobierno porteño, el tipo llegó para hacer exactamente lo mismo y mucho peor. 214 causas tenía Macri cuando asume como presidente. Exactamente, pero los corruptos eran los otros. Los corruptos eran los otros. E incluso después, durante la presidencia, mientras estaban excavando las bóvedas en la Patagonia, perdón, estaban excavando la Patagonia en la búsqueda de bóvedas, aparecen los bolsos de López, que contrarresta y que refuerza la idea de las bóvedas, y a la vez aparece la revelación de los Paradise Papers, que era una información secreta de los que tenían cuentas offshore o empresas fantasmas. Y entre ellas aparecía en muchísimas Mauricio Macri. Ahí estaban las bóvedas, en las cuentas de Macri. Fantasmas secretas de fantasía, las mamushka, que son una empresa dentro de la otra para ocultar y poder lavar dinero. Y a eso vamos, porque siempre es difícil y siempre nos planteamos la disyuntiva de cómo contrastar personajes así que con una frasecita de 5 palabras te instalan algo para lo cual nosotros, para refutar eso, tenemos que emplear 20 minutos. Por ejemplo, lo de la educación pública, por ejemplo, lo de la salud pública, los vouchers, cuántas cosas están instaladas. Pero una de las cosas interesantes, y acá con esto terminaría, tiene que ver con la cuestión impositiva, porque tanto Bullrich como Milei plantean esta cuestión de que las empresas no dan más, hay que bajar la carga tributaria, hay que sacarle el pie de encima a las empresas para que puedan crecer. Sin embargo, los datos muestran todo lo contrario. En materia impositiva, Argentina está por debajo de lo que indica la OCDE, que es la Organización del Comercio y del Desarrollo a nivel internacional, una organización en la que nosotros estamos suscriptos. En 2020, nuestra carga impositiva fue del 29,4% sobre el Producto Bruto Interno, cuando la OCDE recomienda que debería ser del 33,5%. Si nosotros respondemos la directiva de la OCDE, tendríamos que tener sobre las grandes empresas por lo menos 4 puntos más de aumento impositivo. Pero peor aún, porque en 2021 se redujo y alcanzó un 20,8%. Por lo tanto, estamos atrasados en casi 5 puntos. Hay que aumentar. O sea, ¿de qué se quejan? ¿De qué se quejan, no? Exactamente. Cuando fue lo del bono, lo del bono Sí, famoso que anunció Massa la semana pasada, sí. uno la pudo escuchar a Patricia Bullrich diciendo, ay no, lo que pasa es que las empresas no dan más, están ahogadas. Mentira, mentira, porque entre los años de Macri y estos 3 años y pico de Alberto, los trabajadores transfirieron a las grandes empresas 101.000 millones de dólares. ¿Está clara la cifra? Casi la totalidad de la deuda externa pública privada que tomó Macri durante su gobierno, alrededor de 100.000 millones de dólares, es lo que los trabajadores transferimos al capital Es terrible. desde Es terrible esa información. 2015 en adelante. Es terrible porque creo que durante el gobierno de Alberto nada más ronda los 60.000 millones de dólares, ¿no? Claro, exactamente. Un poquito menos. Durante el gobierno de Alberto fueron 400.000 millones de dólares, a ver. No, 400.000 Y no. en total, entre lo de Macri y esto, 40.000. 101.000 millones de dólares. Está bien, está En bien. total. Gustavo. No, 70.000. Sí. No, ya cerrando, cerrando la columna. Bueno, el viernes seguramente vamos a completar esto y también subirlo al ring a Sergio Massa, traernos algo de Sergio Massa también. Vamos a
a presentarlo una vez más. Quedan pocos días, creo que 47 días van a restar el viernes para las elecciones del 22 de octubre. Así que vamos a hablar de Sergio Massa también. Massa. Fíjate la cuestión esta, ¿no? Entre 2016 y 2023, y con esto termino y no los aburro más con números. No es Los aburrido. precios de la economía concentrada ascendieron un 15% por encima de los índices de precio al consumidor desde 2016 hasta 2023. Y en ese periodo los costos salariales cayeron el 24%. Ganaron más que con la inflación y bajaron más los salarios. Es decir, que en este momento tranquilamente nos podrían dar a todos los trabajadores más de un 100% de aumento sin tocar los precios, sin que se les mueva una moneda. Totalmente. Impresionante este cierre. Gustavo, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de la mañana de Radio Lateral. Bueno, nos vemos el viernes, que no sé qué voy a tener para hablar. De mi gato hablaré, qué sé yo. Vamos a clima. rescatar la imagen y el nombre de nuestro candidato a presidente, Sergio Massa. Que hoy lo tuvimos que dejar en el banco porque necesitábamos denunciar la catástrofe que significa este tipo ganando en primera vuelta. Una pequeña moraleja, si es posible. Una pequeña moraleja. Porque, claro, hay una imposibilidad de lo propositivo. Es decir, ayer Alberto Fernández hizo una autocrítica, Sergio Massa propone cosas. Falta la promesa, falta la ilusión. No podemos, no se puede plantear desde el oficialismo promesa o ilusión, porque en estos 3 años y pico hubo decepción por parte de muchos que están pasándola muy mal. Y por otro lado, no se puede hablar de promesas o de generar ilusión o entusiasmo, porque tenemos estos tipos garroneros que están tirando piedras constantemente y marcando la agenda de la manera más bestial posible, que no hay que dejarlos correr. Bueno, en fin, disyuntivas para ver si podemos resolver de acá al 22 de octubre. Hablamos el viernes, Gustavo, te mandamos un abrazo muy grande. Abrazo para todos, nos vemos el viernes. Hasta pronto. Gustavo Rosa, licenciado en letras, periodista, escritor, director del blog Apuntes Discontinuos, conversando con nosotros en la mañana de Radio Lateral.